Esa estructura, en toda su belleza y perfección, fue modelada por el Espíritu. En su libro estaban diseñados todos sus miembros cuando todavía no habían sido creados. Él lo modeló y lo formó. Aquí, pues, tenemos otro ejemplo de la energía creativa del Espíritu. Una segunda manifestación del poder del Espíritu Santo se encuentra en la resurrección del Señor Jesucristo. Si alguna vez han estudiado este tema, pueden haberse sentido desconcertados al hallar que algunas veces la resurrección de Cristo se le atribuye a Él mismo. Por su propio poder y divinidad, Él no podía haber sido detenido por los lazos de la muerte, pero como Él voluntariamente entregó su vida, tenía poder para retomarla. En otra parte de la Escritura encontramos que la resurrección es atribuida a Dios el Padre, le levantó de los muertos, exaltado por la diestra de Dios, y así otros muchos pasajes similares. Pero también se dice en la Escritura que Jesucristo fue levantado de entre los muertos por el Espíritu Santo. Ahora bien, todas esas cosas son ciertas. Él resucitó por el Padre, porque el Padre dijo: «Suelten al prisionero, déjenlo ir. La justicia ha sido satisfecha. Mi ley ya no requiere más satisfacción. La venganza ha recibido lo que le correspondía, déjenlo ir». Aquí dio él un mensaje oficial que liberó a Jesús de la tumba. Fue levantado por su propia majestad y poder, porque él tenía el derecho de salir, y así lo sintió él, y por ello rompió las ataduras de la muerte. Él ya no podía ser retenido por ellas. Pero él fue levantado por el Espíritu en cuanto a esa energía que recibió su cuerpo mortal, por la cual se levantó de nuevo después de haber permanecido en su tumba por 3 días y noches. Si quieren pruebas de esto, deben abrir otra vez su Biblia en Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y se puede encontrar otras pruebas en Romanos 8:11. Me gusta citar los textos porque creo que es una gran falla de los cristianos no escudriñar las Escrituras lo suficiente, y yo haré que lo hagan cuando estén aquí, si es que no lo hacen en otros lugares. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La resurrección de Cristo, pues, fue efectuada por la agencia del Espíritu, y aquí tenemos una noble ilustración de su omnipotencia. Si hubieran podido entrar, como lo hicieron los ángeles, en la tumba de Jesús y ver su cuerpo durmiente, lo hubieran encontrado frío como cualquier otro cadáver. Si levantaran su mano, se desplomaría a un lado. Si hubieran podido mirar sus ojos, estarían vidriosos, y allí se ve la lanzada mortal que debió acabar con su vida. Vean sus manos, no fluye la sangre, están frías e inmóviles. ¿Puede vivir ese cuerpo? ¿Puede levantarse? Sí, y ser un ejemplo del poder del Espíritu, porque cuando el poder del Espíritu llegó a él,
al igual que cuando cayó sobre los huesos secos del valle, se levantó en la majestad de su divinidad, brillante y resplandeciente, que asombró a los vigilantes de manera que huyeron. Sí, se levantó para no morir más, sino para vivir para siempre, Rey de reyes y Príncipe de los reyes de la tierra. La tercera de las obras del Espíritu Santo que han demostrado su poder de manera maravillosa son las obras de testimonio. Con ello quiero decir las obras que atestiguan. Cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y lo proclamó el Hijo amado de Dios. Eso es lo que yo llamo una obra de testimonio. Y cuando después levantó al muerto, cuando sanó al leproso, cuando les habló a las enfermedades y éstas huyeron rápidamente, cuando salieron precipitadamente por millares los demonios de los que estaban poseídos, todo eso se hizo por el poder del Espíritu. El Espíritu habitaba en Jesús sin medida, y por ese poder se obraron todos esos milagros. Estas fueron obras de testimonio. Y cuando Jesús se fue, recordarán ese magistral testimonio del Espíritu que regresó como un poderoso viento estruendoso entre los apóstoles congregados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según como el Espíritu les daba que hablasen. Y cómo también ellos hicieron milagros, cómo predicaban, cómo Pedro resucitó a Dorcas, cómo Pablo sopló la vida en Eutico, cómo se hicieron grandes milagros por los apóstoles, así como lo había hecho su Señor, de manera que se vieron grandes señales y prodigios llevados a cabo por el poder del Espíritu de Dios, y muchos creyeron. Después de eso, ¿quién dudará del poder del Espíritu Santo? Esos miembros de la secta de Socinio que niegan la existencia del Espíritu Santo y su absoluta personalidad, ¿qué van a hacer cuando los atrapemos mostrándoles las obras de creación, de resurrección y de testimonio? Están contradiciendo la Escritura, pero observen, es una piedra sobre la que si algún hombre cae, saldrá lastimado, pero si cae sobre él, como lo hará si se resiste, lo triturará hasta convertirlo en polvo. El Espíritu Santo tiene poder omnipotente, sí, el poder de Dios, porque Él es Dios. Una vez más, si queremos otro signo externo y visible del poder del Espíritu, podemos mirar a las obras de gracia. Vean una ciudad donde un adivino tiene el poder que ha proclamado él mismo como una gran persona. Un cierto Felipe entra y predica la palabra de Dios, y enseguida Simón el mago pierde su poder, y él mismo busca para sí el poder del Espíritu, imaginando que puede comprarse con dinero. Vean en tiempos modernos un país en donde los habitantes viven en miserables tiendas hechas de paja y se alimentan de reptiles y de otras criaturas semejantes. Obsérvenlos cómo se inclinan ante sus ídolos y cómo adoran a sus falsos dioses y cómo están tan hundidos en la superstición y tan degradados que se llegó a debatir si tenían alma o no. Vean a un Robert Moffat, misionero en Sudáfrica por más de 50 años, que va con la palabra de Dios en su mano
que él mismo tradujo al lenguaje de los bechuanas, óiganlo predicar con la capacidad de expresión que le da el Espíritu, acompañando esa palabra con poder. Ellos arrojan a un lado sus ídolos, odian y aborrecen sus costumbres anteriores, construyen casas en donde ellos habitan, se visten y ahora tienen una mente recta. Rompen el arco y parten la lanza en pedazos. La gente incivilizada se vuelve civilizada. El salvaje se vuelve educado. El que no sabía nada comienza a leer las Escrituras. De esta manera, por boca de aquellos que fueron salvajes, Dios atestigua el poder de su poderoso Espíritu. Tomen una casa en esta ciudad, y los podríamos llevar a muchas de esas casas. El padre es un borracho, un hombre que vive en una condición desesperada. Véanlo en su locura, y ustedes preferirían encontrarse con un tigre sin cadenas que con un hombre así. Da la impresión que él podría partir a un hombre en pedazos si llegara a ofenderlo. Observen a su esposa. Ella también tiene su voluntad, y cuando él la trata mal, le opone resistencia. Se han visto muchas peleas en esa casa, y a menudo el ruido que generan molesta a todo el vecindario. En cuanto a los pobres niños, véanlos en sus harapos y desnudez. Pobres pequeños ignorantes. ¿Ignorantes dije? Están siendo instruidos, y muy bien instruidos, en la escuela del demonio, y están creciendo para ser herederos de la condenación. Pero alguien a quien Dios ha bendecido por su Espíritu es guiado a esa casa. Tal vez solo se trata de un humilde misionero de la ciudad, pero le habla a ese hombre. Oh, dice, ven y escucha la voz de Dios. Y ya sea por su propio mensaje o por la predicación del ministro, la palabra, que es eficaz y poderosa, corta el corazón del pecador. Las lágrimas corren por sus mejillas como nunca se había visto antes. Tiembla y se estremece. El hombre fuerte se inclina. El hombre poderoso tiembla, y esas rodillas que nunca temblaron comienzan a tambalearse. Ese corazón que nunca se acobardó ahora comienza a temblar ante el poder del Espíritu. Se sienta en una humilde banca junto al penitente, deja que sus rodillas se doblen, mientras que sus labios pronuncian la oración de un niño, pero aunque es la oración de un niño, es la oración de un hijo de Dios. Le cambia su carácter. Observen el cambio en su casa. Su mujer se vuelve una señora decente. Esos niños son el crédito de la casa, y a su debido tiempo crecen como ramas de olivo alrededor de su mesa, adornando su casa como piedras preciosas. Si pasan por esa casa, no escucharán ruido ni peleas, sino cánticos de Sión. Véanlo, no más orgías de borracho. Ha vaciado su última copa y ahora, renunciando a lo anterior, viene a Dios y es su siervo. Ahora ya no escucharán a la medianoche el grito de las bacanales, pero si se oyera un ruido, sería el sonido de un solemne himno de alabanza a Dios. Y entonces, ¿acaso no hay algo así como el poder del Espíritu? Sí, y estos seres deben haberlo experimentado y visto. Conozco un pueblo que fue una vez el más profano de Inglaterra, un pueblo inundado de borrachos y de libertinos de la peor clase, donde era casi imposible que un viajero honesto se detuviera en una posada sin ser molestado por las blasfemias, un lugar notorio por sus incendiarios y por sus ladrones. Un hombre, el jefe de todos,
escuchó la voz de Dios